Buenas tardes, te doy la bienvenida al 19º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Guido Rodríguez Montiel y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre los hechos más importantes e influyentes en la vida de Friedrich von Hayek. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, les invito a repasar brevemente los hechos más importantes del mayor exponente de la escuela austríaca, Friedrich August von Hayek. Nacido en Viena, fue economista, jurista y filósofo austríaco, ganador del Premio Nobel de Economía de 1974, una de las personalidades más influyentes del siglo XX. A la conmoción del primer acontecimiento bélico mundial, sucede un periodo de alivio momentáneo, que culminará con la crisis de la Bolsa de Nueva York de 1924. La siguiente década será en todo el mundo de restricciones económicas y crisis sociales. Las democracias aparecerán deslucidas frente al ascendiente poderío de la Unión Soviética y de los movimientos de fuerte contenido nacionalista e impronta totalitaria que ascenderán al poder. El nacionalsocialismo en Alemania, o también se consolidarán como el fascismo en Italia. La incipiente sociedad de las naciones caerá en la más absoluta esterilidad, fruto de sus contradicciones y las ansias expansionistas de los estados totalitarios. El mundo se desliza hacia otra guerra. En este marco, Hayek se había consagrado director del Instituto para el Análisis del Ciclo Económico y discípulo de von Mises, devoción reflejada en diversos artículos que condensaron las obras Planificación Económica Colectivista, Estudios críticos sobre las posibilidades del socialismo del año 1935 y El uso del conocimiento de la sociedad de 1945 e Individualismo y orden económico, que recoge ensayos publicados en 1948. La década del 30 fue sin dudas controvertida para el efervescente defensor de la libertad por sus enfrentamientos intelectuales con Keynes. Ideas de este último adquirieron relevancia y se impusieron, no obstante la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, merced del triunfo de gobiernos socialdemócratas o socialistas. Friedrich, dejando de lado las cuestiones técnicas del ciclo económico austríaco, que implicaría una revisión al paradigma macroeconómico keynesiano, se abocaría en adelante a ahondar sobre temas de tinte filosófico y social. En este sentido, el orden sensorial de 1952 se imprimió dentro de cánones complejos que no se pueden explicar o predecir en su funcionamiento, como la mente humana, el mercado o la sociedad. 10 años más tarde, volvería a Europa, a la Universidad de Friburgo, estadía hasta retornar a su Austria natal. A nivel global, el proceso histórico que atañe a la década del 60 se alternaba entre transformaciones y profundas crisis. En Latinoamérica, el escenario desplegaba la radicalización de las vanguardias revolucionarias de izquierda, como la creciente movilización de amplios sectores sociales. En paralelo, los esfuerzos de coordinación supranacional en su lucha contra la izquierda y su campo cultural, que articulaba relaciones con la escena política de aquellos años. Se inicia así un periodo de militarización que vivieron los estados y la sociedad civil. Golpes cívico-militares que irrumpieron cronológicamente y sintomáticamente en la primera mitad de la década de 1970. Bolivia en 1971, Chile y Uruguay en 1973, Argentina en 1976, Paraguay ya desde 1974 y Brasil desde 1964. En este marco, Hayek recibió el título de presidente honorario del Centro de Estudios Públicos tras su visita a Chile. La Universidad Francisco Marroquín lo honró en 1977 con un doctorado honoris causa por su aporte a la libertad individual. En la década de 1980, sus ideas jugarían un papel importantísimo durante el gobierno de Margaret Thatcher. Así es como en el día de hoy celebramos el natalicio
de una de las figuras más destacadas de la época e influyentes para las generaciones actuales y venideras. A continuación, para este homenaje, contamos con la participación de los siguientes disertantes: Alejandro Bongiovanni, director de Políticas Públicas de Fundación Libertad, abogado, magíster en Derecho y Economía, magíster en Economía y Ciencia Política. Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, economista especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica, profesor de la UBA y autor del libro La clave es la libertad. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá alrededor de 20 minutos. Muy bien. A partir de ahora, continuamos con lo que es la apertura del conversatorio. Y le damos la palabra, en primer lugar, a Alejandro Bongiovanni. Bueno, muchas gracias, Guido. Gracias, Alberto, por la invitación. Gracias, Agustín, por compartir este espacio. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, estuvimos conversando un poco en la semana sobre esta reunión y mi propuesta es apenas hacer un zoom en dos ideas que para mí son fundamentales en la obra de Hayek y que lo hacen en términos personales mi liberal favorito. Después de Adam Smith, mi liberal favorito es Hayek, y explico por qué. Porque creo que acaso una de las batallas más importantes, y me atrevo a decir perdidas, de la filosofía política actual, es la batalla contra el constructivismo. Que ahora vamos a llegar a eso y después me interesa también la opinión de ustedes para saber si creen que es una batalla perdida o no. En primer lugar, hablé de Adam Smith, y es imposible referirse a Hayek sin mencionar a la escuela de la Ilustración escocesa, en la cual él abreva, y lo dice expresamente, pero además se interpreta en sus textos. Hayek es un gran tributario de esa escuela escocesa que tuvo como máximos exponentes a Adam Ferguson, a Adam Smith y a David Hume, filósofos morales y políticos, protoeconomistas, si se quiere, porque todavía no existía la economía como ciencia allá por el 1700, cuando ellos escribían, que empezaban a ver un fenómeno, o en realidad vislumbraban hacia el futuro, un fenómeno muy interesante, muy disruptivo, que era que el interés personal no solo no era un trade-off, no solo no era contrario al bienestar general, sino que lo podía propender. Algo que ya había, de algún modo, esbozado Mandeville en la famosa fábula de las abejas, cuando hablaba de vicios privados y virtudes públicas. Los escoceses van a revolucionar a su modo las ideas de aquel entonces. De aquel entonces, digo, economías muy, muy pequeñas y muy estancadas, en donde era casi intuitivo pensar que el bien de uno era un trade-off respecto del bien de otros. Digo, si le va bien a uno, le va a costa de otro. Digo, por supuesto nosotros sabemos que no es así, pero entonces no era una idea bastante contraintuitiva. Y los escoceses, la Ilustración escocesa, empezaron a hablar de estos fenómenos, empezaron a desarrollar estos fenómenos de evolución y de orden espontáneo, que van a ser cristalizados en una de las metáforas más importantes de la economía, pero también debería serlo de la moral, aunque Adam Smith no se lo considera lamentablemente tanto un filósofo moral como un economista, que es la metáfora de la mano invisible, metáfora que después con Hayek vamos a tener que entender un poco mejor, porque la mano invisible a veces presupone un cerebro, presupone un brazo, presupone una cabeza y presupone un cerebro, y como vamos a ver, los órdenes espontáneos son algo
sin cerebro, algo sin fin. Podemos decir en general que un orden espontáneo es cuando una serie de interacciones sociales lleva a un estado de cosas tal que hubiera sido imposible imaginarlo para cualquier persona. Y ahí los ejemplos, los que leen este tipo de literatura los conocen bien, pero vale la pena refrendarlos. Los ejemplos son, por supuesto, el mercado, los ejemplos son, por supuesto, el lenguaje, la moneda, las tradiciones morales, pero también las tradiciones jurídicas, como el common law. Nadie diseña, no hay una mente inteligente, propendiente a un fin, por esto digo, la mano invisible no tiene un cerebro, la institución moneda, o la institución lenguaje, o la institución derecho, al menos entendido como se entendía en la tradición del common law. Después vamos a ver un poquito la diferencia entre derecho y legislación. Adam Ferguson decía, las sociedades se dan de bruces frente a las instituciones que desarrollan. O sea, diseñamos la palabra sería diseño, ¿no? Son producto de la acción humana, pero no del humano diseño o designio. Formamos instituciones interactuando libremente, de abajo hacia arriba, y sin tener idea cuál va a ser el contorno final, la morfología final de esas instituciones. Y esas instituciones son enormemente valiosas, y ese valor lo descubrimos después, y desarmarlas, o revolucionarlas, o romperlas es enormemente costoso, y esto es lo que va a hacer Hayek en su desarrollo posterior, va a advertir sobre el riesgo del constructivismo. El constructivismo es la idea opuesta, es la idea de que no hay instituciones sin diseño, y que una buena institución requiere un buen diseñador, requiere un buen ingeniero social. Es la apertura hacia la ingeniería social, en cualquier término. Ingeniería social, que puede ser, por supuesto, económica, que es la que más conocemos, sobre todo viviendo en un país como Argentina, pero puede ser también de otro tipo. Por ejemplo, el lenguaje. Y el ejemplo más... se me ocurre un ejemplo viejo y un ejemplo nuevo. El ejemplo viejo era el famoso Esperanto, que era la idea de un diseño de un lenguaje universal, para que todos hablemos el mismo idioma, y que por supuesto fracasó porque el lenguaje no se puede diseñar de arriba hacia abajo. Y un ejemplo moderno, seguramente todos lo tienen en mente, es este oxímoron del lenguaje inclusivo, que de nuevo también fracasó porque el lenguaje no se puede diseñar de arriba hacia abajo. La lengua está viva y la lengua se va mutando de abajo hacia arriba, con personas que van tomando nuevas palabras, las van retorciendo, formando otras y demás, y se parece más a un ecosistema vivo que a un programa de diseño, un software que te pueden implantar en la cabeza. Estos órdenes espontáneos son centrales, son esenciales, lo eran para la escuela escocesa y lo son para Hayek, porque presupone bien, un conocimiento limitado. Si nosotros tuviésemos, o alguno de nosotros, o nos pudiésemos reunir en derredor de algún comité que se acercase a la omnisciencia, la verdad que los órdenes espontáneos serían molestos. Tendríamos que diseñar las instituciones de arriba hacia abajo. Si uno tuviese conocimiento perfecto, bueno, lo mejor sería que el Estado, por poner una institución, pero podría ser otra, diseñe hasta la última coma de la vida social. Como no lo tenemos, como todos los seres humanos, incluso los que están dotados transitoriamente de poder público, tienen conocimiento muy parcial, muy pequeñito, y esto es inevitable, Hayek nos va a decir que hay que prestarles atención y dejar libres las fuerzas de la interacción social, no solo del mercado. Digo, en el mercado obramos en una porcioncita de nuestra vida social, pero digo, las interacciones sociales en amplio sentido, para que de esas interacciones, con los mayores grados de libertad posible, se encuentren soluciones que permitan el uso extensivo e intensivo de ese conocimiento disperso, de ese particular conocimiento de las circunstancias de tiempo y de lugar. Por ejemplo, una ley de alquileres no es necesario porque la forma de regular los alquileres va a venir de lo que saben los locadores y de lo que saben los locatarios, y de lo que saben los locadores de Buenos Aires y lo que saben los locatarios de Corrientes, y de lo que saben los locadores y los locatarios de un barrio de Corrientes, y lo que saben los locatores y los locatarios de un barrio de Buenos Aires.
y los que saben hoy y de lo que van a saber mañana. Entonces, pretender ensillar todo ese conocimiento, que no es patrimonio exclusivo de ninguna de estas personas, y diseñarlo de una manera eficiente, Hayek nos va a decir, no funciona. No funciona, dejen que el mercado, en este caso porque son interacciones de mercado, dejen que el mercado haga lo suyo. Pero podrían ser otras interacciones que no son de mercado. Por eso quiero refrendar bien que esto no es una idea netamente económica, recién di el ejemplo del lenguaje. Podríamos pensarlo para otras cuestiones. Esta idea de orden espontáneo es muy contraintuitiva. Es muy contraintuitiva. Nosotros tendemos a pensar que hay dos tipos de órdenes, esto no lo dice Hayek, permiso. Órdenes naturales, lo que produce la naturaleza, y artefactos u órdenes artificiales, lo que está hecho por el hombre, pero con un diseño, como un automóvil o como un edificio. Nos cuesta ver, cosmos y taxis lo llamaban los griegos, nos cuesta ver, nos va a apuntar Hayek, este tipo de órdenes que no son ni una cosa ni la otra, que no son producto de la naturaleza, pero tampoco son producto del diseño humano. Como dije hace un rato, como decía Ferguson, son producto de la acción humana, pero no del humano diseño. Bueno, este tipo de órdenes son centrales en la obra de Hayek, son centrales en la escuela escocesa y son centrales para el liberalismo, al menos para el liberalismo clásico y al menos para el liberalismo que a mí me parece más representativo de lo que pienso. El enemigo, el antagonista, el que contraría esta idea de orden espontáneo, de evolución espontánea de las instituciones, de evolución espontánea del mercado, de la evolución espontánea de la moral, de evolución espontánea del lenguaje, es el constructivismo. Que a mí me parece un mal endémico. Yo soy un poco pesimista respecto del combate que se le da al constructivismo porque, de nuevo, la idea del orden espontáneo es muy contraintuitiva y la del constructivismo es muy intuitiva. Digo, uno tiende a pensar que ante un mal público se tiene que diseñar una solución. Se tiene que diseñar una solución. Y cuanto más sofisticada sea la solución, cuanto más incisos y pequeñas y más zoom in dentro del problema sea la solución, mejor. Y eso es una idea intuitiva. Y eso es una idea equivocada. Y lo vimos, por ejemplo, en la pandemia. La pandemia obtuvo una respuesta extremadamente constructivista, perdón. De hecho, vimos, y yo en algún momento así lo manifesté, creo que experimentamos el experimento de ingeniería social más grande de los últimos siglos. O sea, de arriba hacia abajo, reglado hasta el último pedacito de comportamiento de la vida social. Y la discusión pasaba si estaba bien regulado, estaba mal regulado, si le hacían mucho caso a los virólogos y menos caso a los pediatras, o si le hacían mucho caso a los sociólogos y menos caso a los economistas. A nadie se le ocurrió que quizá el hecho mismo de regular hasta la última coma era el problema. Y el constructivismo está anclado en una idea de razón, que a veces se disfraza de cientificismo, que a mí me parece muy peligrosa, y no es que yo no crea en la razón. Digo, los escoceses pertenecían a la Ilustración escocesa, o sea, le daban importancia a la razón, y Hayek también se la da, pero la razón utilizada como una herramienta que pretende ir por encima de sus propios límites, va a decir Hayek, es una razón irracional, así lo va a llamar Hayek. Es decir, cuando se arroga esa fatal arrogancia de suponer que a través de la razón se van a diseñar instituciones que contemplen un sinfín de escenarios distintos que ninguna mente puede abarcar, ni ninguna computadora podría abarcar, eso no es razón, eso es irracionalidad, diría Hayek. Entonces yo creo que hoy, incluso desde nuestro lado, el lado más liberal, o como lo queramos llamar, nos cuesta no dar rienda suelta al constructivismo, nos cuesta no ir detrás del diseño de soluciones para los problemas públicos, de nuevo, de soluciones que traten de abarcar la mayor cantidad de escenarios posibles. Y detrás de eso, y si querés se puede tirar una tangente política, está el deseo de un líder que diseñe soluciones, ¿no? En la ciencia política actual.
con este concepto de orden espontáneo versus constructivismo, la escuela más de Reino Unido y del common law frente al derecho continental, es que bajan dos ideas jurídicas que son completamente diferentes, pero que nosotros, desde nuestra tradición de derecho continental, mezclamos mucho, que es el derecho y la legislación. Que para Hayek están separados y con buenas razones. Para Hayek, derecho es justamente esas normas de conducta, esas instituciones que se descubren, que no nacen por la voluntad de un legislador o de una asamblea legislativa, sino que primero se viven y después se teorizan. Primero son arreglos que emergen y después, en algunos casos, se plasman en alguna institución jurídica escrita o no, como es el caso del common law. En cambio, la legislación es, por ejemplo, la ley de alquiler. O sea, es decir, es el diseño institucional de una burocracia para atender un determinado asunto público. El derecho, en cambio, de nuevo, emerge de abajo hacia arriba, son normas lo más abstractas posible y lo más generales posible, que no hacen discriminaciones ni privilegian a sectores determinados o a personas determinadas, y hasta Hayek plantea que deberían estar administrados por dos espacios legislativos distintos. Pero la tensión que radica entre derecho y la legislación es la misma que radica entre la razón constructivista y el orden espontáneo. Es la misma que radica entre el imperativo y la coerción y las ideas de la libertad. En la libertad va a emerger derecho, en la coerción, en la arbitrariedad burocrática, va a emerger legislación. Y hay una tercera tensión que quiero traer a colación, que es muy vinculada con esto, la idea de nomocracia frente a la idea de teleocracia. La nomocracia sería el gobierno de este derecho, vamos a llamar leyes y derechos, del derecho, de estas normas que emergen como producto del orden espontáneo y de la libre interacción de los individuos. La teleocracia es el gobierno diseñado hacia un fin determinado. Y Hayek dice, los objetivos desalojan al derecho, es decir, si hay un objetivo determinado para una sociedad, no hay derecho. Y esto también es muy contraintuitivo. Esto también es una idea que no es sencillo trasladar a personas que no tienen algún instinto liberal, digamos. Decirles que las sociedades no tienen un fin es bastante contraintuitivo. Ya sé que la gente se ponga un poco en guardia. Pero es lo que Hayek sostiene. Solamente las personas tienen fines. Solamente las personas diseñan planes de vida. Las sociedades, en cuanto tal, tienen que tener simplemente un contorno institucional que les permitan respeto mutuo a sus derechos y a sus libertades bajo una ética de mínima que nos permita la convivencia pacífica. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario a esto? Díganme si no está arraigado. La idea de consenso general. Nos vamos a poner todos de acuerdo. Vamos a tirar todos para el mismo lado. Esto Hayek dice no existe. No existe, no es posible. Solamente, va a decir Hayek, creo que en la fatal arrogancia o en Derecho, Discreción y Libertad, no me acuerdo, solamente va a existir esta idea de consenso en muy cortos periodos de tiempo y frente a una gran amenaza. Lo va a llamar la moral de guerra, y fíjense si no es así, digamos, hoy los ucranianos, es probable que el tipo que quiere fabricar no sé qué, y le diga, mira, vos tenés poder de guerra, tenés que fabricar esta otra cosa, y usar tu fábrica para esto, y el otro que vende no sé qué, le diga, bueno, vos tenés que vender a este precio y vendérselo a durante un breve periodo de tiempo, y frente a una gran amenaza, es posible que una sociedad logre cierto consenso respecto de los fines. Por ejemplo, repeler al invasor ruso, en el caso de los ucranianos, ¿no? Ahora, eso no es sostenible en el largo tiempo,
¿Por qué? Y porque las personas tenemos todos fines distintos. El fabricante quiere fabricar a tal precio, el comerciante quiere vender le quiere vender a esas personas y no a otras. Yo creo que lo mejor como locador es poder alquilar de tal manera, el locatario cree que lo mejor es poder que el contrato sea de tal otra. Ponernos de acuerdo es imposible. Y está bien que sea imposible porque somos personas, somos individuos con objetivos distintos. Entonces, la sociedad no puede tener un fin determinado porque eso implicaría apagar, silenciar, acallar fines reales de personas reales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser una sociedad? Una sociedad liberal, al menos una sociedad liberal para Hayek, tiene una sociedad democrática, es decir, con el imperio de algunas normas de derecho que permitan justamente que cada uno despliegue sus fines particulares. Parece muy sencillo de esbozar, pero a la hora de llevar a la práctica, por supuesto, es muy difícil. Pero esto es lo que haría que el orden espontáneo emerja, que las soluciones ante los problemas públicos sean más eficientes. Esa eficiencia la veríamos después, porque esto lo quiero subrayar, que es lo que hace difícil el orden espontáneo. El orden espontáneo no solo es espontáneo, es libre, es abierto y es ciego. Es decir, no sabemos el objetivo del orden espontáneo porque no lo tiene. Descubrimos más adelante para qué va sirviendo. Nota al margen, no necesariamente un orden espontáneo siempre nos lleva a cosas deseables. Por eso tiene que haber un mínimo de ética, una ética de mínimos que nos permita revisar el orden y hacerle pequeños ajustes, preferiblemente pequeños ajustes, a las tradiciones y a los órdenes espontáneos. Ahora, Hayek nos va a decir, siempre la carga de la prueba la va a tener el que quiera subvertir el orden, el que quiera cambiarlo, el que quiera trocarlo. Mientras tanto, si funciona, tenemos que permitir que las interacciones que hacen emerger ese orden sigan su cauce libre. Se puede decir, ¿por qué no soy conservador? Porque, de nuevo, él permite que haya cambios en el orden espontáneo, permite que haya cambios en el lenguaje, en la moneda, en la moral, en el derecho. No es que se aferra a la solución del pasado que va a ser necesariamente la mejor para el futuro. Lo que dice es, lo que viene funcionando, no rompamos la estructura sin saber qué hacer con los pedazos, por decirlo de alguna manera. Lo que viene funcionando, funciona, aunque parezca una tautología. El que quiera subvertirlo, tiene la carga de la prueba. Tiene que probar por qué esa subversión es mejor. Pero bueno, para pasar en limpio, porque además creo que ya hablé demasiado. Orden espontáneo versus diseño, constructivismo versus evolución, derecho versus legislación, nomocracia versus teocracia. A mí me parece que estas tensiones, resueltas por Hayek, desde mi punto de vista de una manera muy estilizada y muy profunda, lo hacen el autor liberal, no sé si más importante, pero sí el que más me gusta a mí. Así que bueno, espero haber servido para por lo menos incentivar a que alguno que no lo leyó lo lea un poco más. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad, te agradecemos mucho por esta increíble ponencia. Y ahora le vamos a dar lugar a la palabra de Agustín Echevarne. Ahí estoy. Muchas gracias, Guido, y muchas gracias, Alberto. Y la verdad que siempre es un lujo escucharte, Alejandro, así que compartir esto contigo es muy lindo. Y bueno, yo quería poner, como dijiste, el zoom en un aspecto, y el aspecto que quiero poner hoy es una conferencia que dio Hayek el 11 de diciembre de 1974, cuando recibe el premio Nobel. Pues creo que, y tiene mucho que ver con lo que venía diciendo Alejandro, ¿no? Que creo que tiene que ver con esa pretensión del conocimiento, ese era el título de la conferencia, que nos lleva a veces a los que pretenden ser científicos, o lleva a los que pretenden ser científicos, a hacer cosas más allá de las que pueden lograr su conocimiento. Y es importante porque en este momento lo que hablaba del constructivismo, que hablaba Alejandro, está en plena vigencia, ¿no? Y yo comparto también con él lo que vio con el tema del manejo de la pandemia, y lo que vimos justamente hoy mismo, o ayer, como el canciller alemán vuelve a decir que la pandemia no terminó, que no nos confundamos, que en realidad continúa, que se ha salido de los titulares de los diarios
simplemente porque están en los titulares en la guerra con Ucrania. Es decir, nos está alertando que van a actuar y está pidiendo más dinero para la Organización Mundial de la Salud, justamente para hacer más constructivismo, léase, para volver a encerrarnos. Es decir, ya están planificando cómo nos van a volver a encerrar. Y sin embargo, cuando uno mira los datos que uno puede ver de la propia Organización Mundial de la Salud, están mostrando que la cantidad de muertos se ha bajado a un nivel que ya está por debajo de lo normal incluso, o estaba en el mismo nivel. Es decir, no hay ningún tipo de razón para las declaraciones, según mi opinión, de las que dijo el canciller. Pero vamos a Hayek, porque me parece que esta conferencia, que nuevamente el objetivo que tengo es el mismo que el de Alejandro, es incentivarlos a que lean a Friedrich Hayek, que es sin duda uno de mis economistas también preferidos, o uno de los liberales, porque no es solo un economista, es más amplia la sabiduría que tiene Hayek que simplemente del aspecto de la economía. Pero en este caso vamos a hablar de la economía, porque existe una tremenda amenaza sobre un recrudecimiento de una inflación acelerada en el mundo. No solo en Argentina. En Argentina la tenemos clarísimo, porque lo venimos viviendo desde hace 8 décadas. Pero ahora empieza a resurgir la inflación en el mundo. Entonces, cuando los que leen esta conferencia, los que no la han leído, cuando la lean, van a ver que es interesantísima, digamos, las coincidencias que tiene con la situación actual. En 1974 habían recrudecido la inflación, probablemente, según Hayek, precisamente por malas teorías económicas. Y las malas teorías económicas eran las teorías económicas keynesianas. Y esas teorías tenían una idea de que partían de una cosa bastante simple, una afirmación bastante simple, de que existe una correlación positiva entre el empleo total, es decir, que tener una economía con pleno empleo, y la demanda agregada de los bienes y servicios. Entonces, estimulando la demanda agregada de bienes y servicios, léase imprimiendo billetes, como conocemos bien en Argentina, eso conduciría a mantener el pleno empleo permanentemente. Y si hay algún problema, que puede ser un shock real, puede ser la pandemia, por ejemplo, o mejor dicho, la forma en que manejamos la pandemia cerrando a la gente, podías compensarlo simplemente imprimiendo billetes y mandándoselos a las distintas personas. Y así hemos visto cómo los bancos centrales en todo el mundo han inyectado una cantidad de liquidez tremenda en la economía mundial, y está generando un resultado muy, muy complicado, sobre todo cuando uno lo mira hacia adelante. Mirándolo hacia adelante, vamos a tener una posibilidad de recrudecimiento de la inflación, como les decía, que realmente es peligroso. Y el problema está en la ciencia económica. El problema está en la pretensión de creer que sabemos más de lo que sabemos. Hayek trata de mostrar una y otra vez que la economía trata de fenómenos complejos, de un sistema muy complejo, donde los aspectos de los hechos que podemos explicar, o que pretendemos explicar, realmente los datos cuantitativos que podemos tener son limitados, y pueden incluso no incluir los que son más relevantes. Es decir, que nosotros vamos observando la realidad, tratando de medir, y la pretensión es copiar a la ciencia de la física, que tuvo resultados, por supuesto, extraordinarios. Ahora, cuando tratamos de llevar ese método de la física a la ciencia económica, que es un sistema complejo en el cual no podemos conocer todos los datos cuantitativos, podemos llevar a conclusiones erróneas. Y ese es el problema. Se llega habitualmente a conclusiones muy erróneas. Y para colmo, se empieza a tratar de ver que las teorías sobre la economía aparentemente son más relevantes, o tienen incluso más injerencia en el mainstream economics, tiene más injerencia en los papers académicos, cuanto más data tengan, cuantos más fórmulas matemáticas puedan estar incluidas con datos precisos de la realidad. Y pareciera que esa cantidad de datos es la que le da validez a esas teorías económicas. Y Hayek alerta sobre esa pretensión. Y dice, cuidado, esto puede llevar a interpretaciones muy equivocadas. Porque es improbable que puedan conocerse o medirse por completo todas las circunstancias que determinan el resultado de un proceso, dice Hayek.
Entonces, en las ciencias sociales se hace al revés. Ahora se trata de hacer como si fuera importante lo que puede ser medido. Y a veces se exige que esas teorías solo hablen de lo que es medible. Y eso es un error. Y les cuento una anécdota. Me parece, también se está llevando adelante, no solo en la economía, también se está llevando adelante en otras ciencias como puede ser la criminología. Entonces se basan sobre datos y se olvidan de las teorías y de tratar de entender los procesos que son mucho más complejos. Entonces se llegan a conclusiones muy falsas. Eso me pasó un día que escuché una conferencia en Bahía Blanca de una doctora en ciencias políticas de una universidad muy conocida, y cuando volvimos en ómnibus, pues se habían cortado las conclusiones a las que llegaba, el resultado de las conclusiones que llegaba me parecían absurdas. Y cuando volvimos en un viaje de vuelta, pues se habían cortado los aviones y volvimos en colectivo, tuve la oportunidad de escucharla durante 5 horas o 6 horas. Y yo le preguntaba para ver qué es lo que conocía. Y me di cuenta que no conocía las cosas más básicas del pensamiento político y criminológico, ni siquiera a Cesare Beccaria, o por ejemplo Crimen y Castigo de Gary Becker, cosas muy básicas porque yo no soy experto en el tema, pero algunas cosas conozco y ella las desconocía. Basaba todas sus interpretaciones en datos que obtenía de la realidad argentina, ¿no? En La Matanza, en distintos lugares, muchos datos muy interesantes, pero sin una teoría razonable por detrás, y llegaba a conclusiones erradas. Bueno, esto mismo es lo que Hayek alerta sobre la pretensión del conocimiento sobre la teoría económica. Y esa idea keynesiana de que simplemente manteniendo los agregados monetarios para generar una mayor demanda agregada, poniéndole dinero en el bolsillo, como lo hemos escuchado tantas veces, puede generar errores. Y cuando probablemente la causa del desempleo, que puede llegar a ser generalizado, que hoy no lo tenemos, pero lo podemos llegar a tener próximamente, se va a deber justamente a estas discrepancias en la teoría y la realidad. Entonces vamos a probablemente a ver lo que, si uno observa lo que están haciendo los bancos centrales hoy, basándose en esa teoría keynesiana, que ellos llaman ahora una nueva teoría monetaria, que en realidad es bastante parecida a la vieja teoría, lo único que le agregan es el quantitative easing, que es una forma de distraer la atención sobre lo que realmente está pasando, porque lo que hace el Banco Central o los bancos centrales es, no solo manipulan las tasas de interés de corto plazo, sino que manipulan las tasas de interés de toda la curva, de largo plazo. ¿Qué es lo que hacen? Compran los bancos centrales bonos del Estado a lo largo de toda la curva, pueden ser bonos de 5 años, de 10 años, de 30 años, y también compran hipotecas del sector privado, de forma tal que inyectan dinero directamente para sobreestimular a la economía. Y ahí viene la enseñanza de Hayek, que él dice, guarda, porque como decía Alejandro, esto es un orden espontáneo que involucra una cantidad de hechos muy grandes que son muy difíciles de interpretar y que aun si tenemos muchos de los datos podemos equivocar el resultado. Y en la conferencia él toma el caso de un partido de béisbol, para que la gente lo comprenda. Imaginemos el partido de River contra Tigre, para ponerlo más en hechos nuestros, de la Argentina actual. Y uno podía observar una cantidad de datos, ¿sí?, que hoy tenemos, hechos por las computadoras. Tenemos la capacidad de ver cuánto corren en promedio cada uno de los jugadores, qué estado físico tienen, de hecho, cuántos pases positivos hacen contra cuántos pases positivos del otro equipo, cuánto tiempo mantienen la pelota, qué resultados han tenido antes, y una cantidad enorme de datos. Los resultados de su equipo técnico, de Marcelo Gallardo, del otro técnico, etc. Y poner todo eso en una computadora, y ellos creen que de ese modo podríamos producir una teoría que nos permita pronosticar el resultado del partido. Por supuesto lo hubiéramos pifiado, ¿no? Porque el último partido lo perdió River. Entonces, esta que le hubiéramos pifiado nosotros el resultado, también ocurre a nivel de los PhD en economía que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ustedes saben que la Reserva Federal tiene 400 PhDs de economía que les pagan cerca de $200.000 al año y algunos bastante más que eso. Bueno, estos 400 PhDs le vienen pifiando de una manera grosera
por ejemplo, el año pasado decían que la inflación iba a ser al principio del año, mejor dicho, un poquito antes del principio del año, en un informe del 2020, decían que en 2021 la inflación iba a ser del 1,5%. Ya cuando llegó fin de año la subieron un poquito y dijeron va a ser del 1,8% anual. ¿Sí? La inflación de los Estados Unidos, con todos los datos que tiene la Reserva Federal, con el equipo más impresionante de economistas del mundo, no hay ningún otro que tenga un equipo de economistas tan relevante como la Reserva Federal, y sin embargo le venían pifiando. Nosotros decíamos, miren, con la cantidad de dinero que han inyectado, es difícil que se mantengan sin una aceleración de la inflación. Pero todos estos economistas creían que sí. De hecho, cuando promediaba el año y ya teníamos datos reales de que la inflación estaba en cerca del 6% anual, ellos seguían diciendo que la inflación iba a ser del 3,5%. Por supuesto, terminó siendo mucho más alta. Es decir que está claro que con la teoría económica actual, los mejores economistas no pueden ni siquiera pronosticar un año de cuánto va a ser la inflación, pero ni siquiera de manera cercana, o sea, le pifian brutalmente. Sin embargo, esa pretensión del conocimiento lo lleva a querer dirigir la economía. Y ahí viene el problema que plantea Hayek y que recalcaba Alejandro, la necesidad de la humildad frente a la falta de conocimiento, la comprensión de que estamos hablando de sistemas complejos, de que en esos sistemas complejos el conocimiento está disperso, o sea, tenemos 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra, cada uno de esos habitantes tiene distintas cuestiones que le están pasando todos los días. Imaginamos el partido de fútbol, y sí, uno puede poner todos esos datos, pero de pronto lo que no pone el dato es que uno de esos jugadores, por ejemplo, se enteró esa mañana que su mujer se acostó con otra persona. Chao. La mente de esa persona va a estar en otro lugar y el resultado de sus tiros al arco posiblemente sean diferentes. Es decir, hay una cantidad de cosas que no podemos computar y que no podemos predecir. Cuando estamos hablando de la interacción, estamos hablando de la interacción de tantos seres humanos, estamos hablando de un fenómeno que no se trata de una complejidad desorganizada, como diría el doctor Warren Weaver, que cita Hayek en la conferencia, sino que se trata de fenómenos de complejidad organizada. Por eso se habla del orden espontáneo. Esa complejidad organizada, que significa que las estructuras que están presentes, que estamos viendo, esos componentes individuales que se van interactúan de tal manera que van buscando ciertas relaciones o interrelaciones entre ellos, de forma tal que van buscando un cierto orden, que como decía Alejandro, no sabemos cuál va a ser el final, no sabemos a dónde va a llevar a una sociedad o al planeta, cada uno sabe cuál es el fin que está buscando cada uno, pero no conocemos ese resultado final. Y el problema está en la pretensión de conocerlo. Y ahí Hayek anticipa que no es que él diga que las matemáticas no tienen ninguna utilidad para la economía, pero sí hay que entender cuál es esa utilidad y hasta dónde llega. Entonces, incluso él cita a Vilfredo Pareto, que es el autor de la idea esta del equilibrio general, y también dice, esa idea de equilibrio tal vez no está bien puesta, esa idea de equilibrio, no hay un equilibrio en la economía. Pero bueno, salvando ese tema de que tal vez no sea un equilibrio lo que estamos hablando, sino que es algo mucho más complejo, que es una especie de desequilibrio organizado, que habría que verlo, denominarlo de otra manera para sacar de la cabeza a los economistas la pretensión de querer crear un equilibrio permanente, cosa que no puede ocurrir, sino que lo que hay es un fenómeno espontáneo de la libertad que lleva a una capacidad de creación de ideas, creación de nuevos inventos, una forma de compatibilizar las demandas que intuyen, que conjeturan los empresarios que van a tener las personas, y que entonces invierten, es una cosa muy compleja. Están diciendo qué cosas van a necesitar las personas y yo voy a ganar plata solamente si acierto, y si acierto mejor que los demás, y si no mi empresa va a quebrar. Entonces todos esos componentes, de todas esas personas que están tratando de generar una producción para satisfacer con bienes y servicios esas demandas individuales tan complejas y que además son subjetivas, y que eso es lo que toma Hayek también de Karl Menger, ese proceso que no solo es un proceso espontáneo, sino que parte de la subjetividad de cada persona. Imagínense lo complejo que estamos hablando, cuando además el 50% de la gente son mujeres. Y tratemos de entender cómo funcionan
esas demandas de una mujer, de mi mujer o de cualquier mujer, y de lo complejo que es para un hombre. Tal vez una mujer puede interpretar mejor las del hombre, pero el hombre y la mujer nos cuesta mucho más, es un fenómeno mucho más, el cerebro es mucho más complejo y interactúa permanentemente en conjunto, con lo cual bien el sistema la complejidad que tiene. Entonces, uno puede, las matemáticas se pueden utilizar, diría Vilfredo Pareto, para generar un sistema de ecuaciones para tratar de entender las interrelaciones entre las principales variables. Pero de ninguna manera ese sistema nos puede llevar a determinar un sistema de precios y salarios relativos que sean adecuados para un mercado. Y esa es la pretensión que finalmente tienen los bancos centrales. Entonces, tratemos de entender qué es lo que están haciendo. Los bancos centrales tratan de manipular la tasa de interés. De hecho, la manipulan. Y la ponen en un nivel, en este caso, durante décadas, muy por debajo de lo normal e incluso con tasas reales negativas. Es decir, que las tasas de inflación están por arriba de las tasas de interés. Y ellos creen que de ese modo están estimulando la demanda de tal manera que la producción aumente y entonces estén todos los factores plenamente ocupados. ¿Y Hayek qué les va a decir? Lo que ustedes están haciendo es una distorsión tremenda sobre uno de los principales precios de la economía. La tasa de interés, a diferencia de lo que creen los keynesianos, la tasa de interés es el precio que de alguna manera va compensando todos los mercados intertemporales, no solo el mercado de bonos o el mercado de dineros, todos los mercados intertemporales, todas las inversiones que hacen las empresas que significan un resultado futuro, todas las inversiones en real estate, construir un edificio para llevar adelante para el día de mañana, cuando terminaste ese edificio, abastecer una demanda de locaciones. Entonces imaginémonos la distorsión tremenda que están generando, es tan impresionante que todas las personas del mundo hoy en día, los inversores del mundo, estamos tomando mayor riesgo del que queremos. Y eso es lo que produce esas burbujas, a veces en el mercado inmobiliario y ahora claramente en el mercado de acciones. Cuando eso empieza, luego el Banco Central en algún punto, como está ocurriendo ahora, empieza a aumentar las tasas de interés y empieza a anticipar que va a retirar ese crédito excedente que tiene la economía, empiezan las correcciones de mercado. Y ahí vienen el ciclo de boom and bust, de burbuja y explosión de la burbuja. La burbuja es descomunal. La burbuja en el mundo actual es descomunal porque está en sintonía el Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco del Japón, pero hasta el Banco de Suiza. Todos los bancos centrales están distorsionando de una manera grosera el equilibrio normal del mercado, si es que se puede llamar equilibrio, nuevamente el orden espontáneo del mercado. Y de tal manera que afecta a todos los participantes que están asumiendo más riesgo del que quieren. Y ahora están observando que se empiezan a caer los activos. Entonces uno mira, por ejemplo, los precios de los activos del Nasdaq. Y cuando uno observa esos precios, son descomunalmente altos. De cualquier análisis racional te va a mostrar que esos precios son altísimos, están especulando con que las tasas son negativas, y eso te hace generar que el flujo de fondos futuros, no importa cuánto tardes en que lleguen a tener cierto éxito, como el descuento de esa tasa negativa, cualquiera sea el flujo de futuro, termina teniendo una sobrevalorización enorme. Sé que esto es un poco complejo de comprender, necesitaría un pizarrón para mostrárselo, pero lo interesante es comprender que se exageran enormemente las valuaciones. Entonces, muchas empresas que no tienen ingresos o son muy pequeños sus ingresos, cuando viene la corrección las caídas son brutales. Entonces podemos ahora ver cuánto está cayendo Facebook, cuánto cayó Netflix. Apenas tienen un pequeñísimo inconveniente, las caídas son brutales. Estas caídas brutales pueden generar una reacción muy negativa en el mercado que no sabemos hasta dónde va a ir, porque el otro problema que tenemos es que los bancos centrales van a seguir interviniendo. Van a seguir interviniendo con una teoría que no le alcanza para comprender lo que realmente está pasando. Entonces, el punto es que al no poderse comprender los determinantes del orden espontáneo de cómo se llega a esto, uno termina teniendo una cantidad de errores que van a generar
problemas macroeconómicos muy serios. Y probablemente lo mismo ha ocurrido con el tema del manejo de la pandemia. Con la falta de precisión, lo vimos vistos en las proyecciones que tenían de la cantidad de muertos que iba a haber por la pandemia, que por supuesto no ocurrió. Y sin embargo, en el caso de Argentina, por ejemplo, nos costó una caída de 10 puntos del PBI porque nos encerraron. Entonces, finalmente, fíjense cómo termina Hayek en la conferencia, y dice, lo que tenemos que tener es el reconocimiento de los límites insuperables del conocimiento. O sea, reconocer los límites insuperables del conocimiento. Y de tal manera, esto debería darnos una lección de humildad para protegernos en contra de la posibilidad de convertirnos en un cómplice de la tendencia fatal de los hombres a controlar la sociedad. Una tendencia que no solo los convierte en tiranos de sus semejantes, sino que puede llevarlos a destruir una civilización no diseñada por ningún cerebro, alimentada de los esfuerzos libres de millones de individuos. O sea, ese es el mensaje que Hayek está dando a la sociedad actual, por más que lo escribió en el 74, y de una manera tremendamente importante, porque el riesgo más grande, y con esto termino porque también me consumí mis 20 minutos, el riesgo más grande que tiene la humanidad hacia adelante, a mi juicio, es el avance tecnológico de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ir haciendo que la gran mayoría de los trabajos que hacen los seres humanos sean hechos de una manera más eficiente por los robots y los algoritmos. ¿Sí? Estos algoritmos, estas redes neuronales que van a generar la inteligencia artificial, el manejo de la Big Data y demás. Entonces, eso va a dar una pretensión de mucha mayor precisión en la capacidad de controlarnos. O sea que ese riesgo que planteaba Alejandro, yo creo que hoy está en un nivel enorme. Sin embargo, voy a terminar una nota de optimismo, yo creo que las sociedades son sistemas antifrágiles, que cuando empiezan a tener ese desafío, logran desarrollar elementos que nos permiten superar esos desafíos, lo cual significa que el mundo de alguna manera está yendo como una espiral ascendente. Tenés periodos de caídas tremendos, pero luego tenés un resurgimiento que te pone en un nivel superior al anterior. Y esto, si uno toma 1 millón de años, lo ve esa exponencial de una manera tremenda, no solo a nivel para nada estoy hablando solamente del tema técnico o tecnológico, que eso va a crecer de una manera exponencial, sino a nivel moral, de cómo la humanidad va progresando, haciéndonos cada vez un poco más humanos. Entonces, de un lado va a estar la inteligencia artificial, el manejo del Big Data, y del otro lado tal vez aparezcan cosas como el blockchain, y que el blockchain sea un desafío para tratar de mantener descentralizada la sociedad y tener una capacidad de poder estar, digamos, de no permitir ese control total del manejo centralizado sobre los individuos. Así que bueno, hasta aquí, no sé si, por lo menos espero haber dejado abierto las ganas de leer a Hayek, que ese era mi propósito, no explicarlo porque es muy complejo, pero sí por lo menos despertar las ganas de leerlo, que realmente vale la pena. Muy bien, le damos las gracias entonces también a Agustín. A continuación lo que vamos a hacer es abrir el conversatorio. Recuerden que para participar todas las preguntas deben ser realizadas de forma escrita, ya que al no ser un debate no se abrirán los micrófonos. Así que dicho esto, abrimos el conversatorio. En primer lugar, vamos a leer una pregunta que le hicieron hoy temprano a Alejandro, de Sebastián Alejandro Abuaf, y dice, arranca así: el mercado es un producto de la historia, no de un orden espontáneo. No sé qué piensa el orador. No, ambas cosas. O sea, todo es un producto de la historia. El mercado, el derecho, el lenguaje. O sea, en algún momento no hubo mercado, en algún momento no hubo derecho, al menos tal como lo conocemos. En algún momento no hubo la moral tal como lo conocemos ahora. En algún momento no hubo un lenguaje tan sofisticado como el que conocemos ahora. Todo se inscribe en algún momento no existió el liberalismo también es un accidente o un emergente histórico. Todo se inscribe en la historia. El punto es cómo se desarrolla a la hora,
de nuevo, para definir si algo es orden espontáneo o no es orden espontáneo, tenemos que ver qué le da desarrollo, qué le da origen. El diseño de una inteligencia humana lo hace un artificio. El mero desarrollo de la naturaleza sin una acción humana lo hace un fenómeno natural. La acción humana sin el humano designio, nos va a decir Ferguson, lo hace un orden espontáneo. El mercado es un orden espontáneo en este sentido. Por supuesto también se circunscribe una historia. Muy bien, buenísimo, muchísimas gracias Alejandro por responder. Vamos a continuación con una pregunta para Agustín. Dice, ¿en qué grado entendés que influye en todo lo que has descrito respecto de la tasa de interés el hecho que la Fed no sea, como la creencia popular, los Estados Unidos, sino un consorcio privado estatal? ¿Me repetís el final de la pregunta? Va de nuevo. ¿En qué grado entendés que influye en todo lo que has descrito respecto de la tasa de interés el hecho que la Fed no sea, como la creencia popular, los Estados Unidos, sino un consorcio privado estatal? Ah, bueno, o sea, la influencia sí, está bien. Yo creo que hay... que eso es una parte importante posiblemente del tema, porque está claro que la Reserva Federal ha generado un beneficio enorme para los grandes bancos. Entonces, puede haber componentes de la Reserva Federal o incentivos para que actúen de una manera u otra. Bueno, se pueden hacer muchas especulaciones. ¿Por qué dejaron caer a Lehman y no a un otro banco? Si era Lehman un rival de Goldman Sachs, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría hacer todo ese tipo de especulaciones. Pero yo prefiero concentrarme más en las teorías de los economistas, porque para mí hay teorías cerradas que están vigentes, que desde ya les convienen a los políticos porque les dan mucho poder a los políticos. Si realmente las teorías de la economía fueran las de Hayek, los políticos no tendrían tanto poder, porque no tendrían ninguna teoría que les avale las barbaridades que hacen. En cambio, las teorías keynesianas o neo-keynesianas, ahora podemos decir, les dan la herramienta científica, y por eso a mí me da mucho miedo este cientificismo que está habiendo en la sociedad. Y lo vemos con el tema de la pandemia, lo vemos con el tema del cambio climático, lo vemos con una cantidad de temas que estamos observando, donde hay una pretensión de conocimiento científico que además se toma como si ese conocimiento científico fuera o pudiera ser homogéneo o consensuado. No hay un consenso científico de que se está recalentando la Tierra y de que va a haber un aumento de 3, 4 grados que va a destruir el planeta prácticamente. Y entonces hay una necesidad tremenda de reaccionar hoy y de una manera muy rápida, cuando en realidad no hay tal cosa como un consenso científico. Y probablemente la ciencia avanza de una manera completamente diferente. Ahora está el control de las fake news, ¿no? Entonces los estados empiezan a pedirle a las grandes redes sociales de Internet, ¿no? A Twitter, Facebook, Instagram y demás, que controlen lo que la gente dice, si son fake news. Es como si le dijeras a la Inquisición que controle que lo de Ptolomeo es que la Tierra no se mueve. Entonces, durante 1000 años quemamos a las personas que decían que la Tierra se movía. Bueno, ahora ese control de las fake news están hechas por una cantidad de gente generalmente vinculados a la izquierda, como es el caso de Chequeado en Argentina, que lo utilizan las redes sociales para hacer. Entonces, fíjense cómo es muy peligroso todo lo que está pasando, y parte de las teorías económicas y las teorías de las ciencias sociales en general. Por eso me parece que es muy relevante leer a Hayek y debatir la epistemología que tienen que tener estas ciencias y el alcance que pueden tener, la pretensión del alcance que pueden tener estas ciencias. Muy bien, agradecido también con Agustín por la respuesta. Vamos a continuar con otra hecha por Matías Reynoso. ¿Cómo valora la aplicación de tecnología de criptomonedas para el futuro de los mercados y la organización social? Supongo que esa también va dirigida a Agustín por el hecho que él tocó ese tema antes de concluir. Bueno, las criptomonedas, yo creo que blockchain para mí es algo extraordinariamente positivo. Es una tecnología que permite descentralizar un montón de cosas. Ahora, también hay un efecto que yo creo que Alejandro un poco lo tocó.
cuando dice ojo, porque esto de la pretensión del constructivismo también se da en cosas que se dieron por orden espontáneo, como el dinero, como la moneda, como el oro, la plata, y ahora es una especie de constructivismo utilizado para generar una moneda que sea mejor que todas las demás y sea inventada por un tal Satoshi. Entonces, y es el Bitcoin. Entonces ahí hay un riesgo. Hay un riesgo de que eso que se están construyendo, por lo pronto, hoy no es una moneda. Hoy no cumple los requisitos de que no cumple los requisitos básicos de una moneda. El principal requisito de la moneda es que nos sirva de unidad de cuenta. Y no puede servir de unidad de cuenta un metro que cambia de tamaño todo el tiempo. ¿Cómo hago para medir una mesa? Y depende de qué instante del día, porque el termómetro está cambiando permanentemente y a una velocidad tremenda. Entonces, no lo puedes hacer. Entonces, no sirve como unidad de cuenta. Como reserva de valor es una incógnita, no sé cuánto va a ser. Entonces, tampoco me sirve como reserva de valor. Sí me sirve como activo especulativo. Me sirve para especular que va a crecer porque otra gente va a creer en esta moneda y cuanto más gente crea, va a haber más demanda y por lo tanto es una cuestión de fe. Cuantos más sean los conversos a esta nueva fe, más alto va a ser el precio del Bitcoin. Y tampoco cumple la tercera característica que es el intercambio, ¿no? La capacidad de intercambiar, de utilizarlo como medio de cambio universalmente aceptado. Solamente se utiliza, por ahora es muy pequeño. Por ahora es una enorme demanda especulativa y una pequeñísima demanda para transacciones. Pero tal vez algún día, sin embargo, se termine generalizando el uso de alguna criptomoneda, que puede ser el Bitcoin u otra, y que finalmente se imponga en el uso normal de la gente y tenga un 95% de demanda para transacciones y una pequeña demanda para el tema especulativo. Y en ese momento va a ser estable. Y si llega a ser eso y es estable, entonces cuando sea estable y nos va a permitir ser unidad de cuenta, ser reserva de valor, etcétera, etcétera. ¿Puedo agregar una cosa al respecto? Adelante, adelante Alejandro, te escuchamos. Que no supongamos, en este término de orden espontáneo, que el Bitcoin siga valiendo tanto, lo hace exitoso en términos de institución, y si no es un fracaso. Digo, quizá el Bitcoin sirvió para abrir la puerta al blockchain, por ejemplo. El primer tipo que empezó a intercambiar con bolsitas con sal, tampoco imaginaba que iba a pasar después. De nuevo, pues si no sería un artificio diseñado y no producto de un orden espontáneo. Entonces digo, no sabemos qué va a pasar, pero probablemente parte de esa tecnología se termine usando para cosas que no tenemos la más pálida idea. Digo, el futuro de la moneda no lo sabemos, y el futuro de la moneda no es necesariamente el futuro de Bitcoin. Quizás sí, quizás no. Hoy comparto con lo que dice Agustín. Parece faltarle el check en las características principales de la moneda, pero digo, esto es evolución pura, y me parece que blockchain nos muestra unas capacidades de evolución y de interacciones sociales que son muy interesantes. Y quería decir una cosa más y me olvidé, algo que estaba diciendo Agustín. Bueno, no importa, ya. No me acuerdo qué iba a decir. Bueno, continuamos entonces con una pregunta de Fernando Franco, que me gustaría que respondan ambos, porque pregunta: ¿hay algún libro o referencia personalizada de Hayek con nuestro país cuando visitó Latinoamérica? También me gustaría poder recibir de parte de ustedes una evolución de cuáles son los textos que recomendarían para poder entender mejor a Hayek, y posteriormente una conclusión en relación a lo que ha sido la ponencia de hoy. ¿Quieres empezar, Ale? Sí, un texto que hable sobre Argentina, si lo hay, no lo conozco. Yo no recuerdo tampoco. No, o sobre la región. Para empezar, yo recomiendo Los Fundamentos de la Libertad, que es un texto revisado y un poco más prístino que Derecho, Legislación y Libertad, que es el texto que a mí más me gusta. Los Fundamentos de la Libertad un poco más abreviado y tiene la estructura fundamental. Después La Fatal Arrogancia a mí es un texto que me gusta mucho, que algunos hasta lo han tildado de apócrifo, dicen que en realidad lo termina escribiendo uno de los discípulos de Hayek, porque, bueno, no sé. Pero a mí me parece que también es un muy buen texto, es el último texto de Hayek. Y después está El Camino de Servidumbre, que es interesante, que hay que leerlo en contexto, porque en realidad el texto parece medio una pendiente resbaladiza, pero es un texto muy interesante, es una advertencia muy, muy agorera respecto de que
pequeñas intervenciones llaman a más intervenciones y más intervenciones llaman a totalitarismo. Digamos, de nuevo, si uno lo lee en el contexto de lo que Hayek estaba viviendo, nazismo y demás, es un texto muy provechoso. Te puede llevar a una paranoia de considerar que cualquier pequeña intervención te va a llevar al totalitarismo, pero es un texto que me parece muy provechoso. Sí, yo agregaría solamente que el que empiece hoy, yo le sugeriría leer esta conferencia de Hayek, primero porque es muy cortita. Entonces, y eso les va a dar ganas de seguir leyendo. Es un mecanismo que debe tener, no sé, 15 páginas, no sé cuánto tiene. Y les sugeriría que lean también un texto muy cortito de Leonard Read, que se llama Yo el lápiz. Porque en ese texto está implícito todo el orden espontáneo. O si está implícita, no está implícito, está explícito en realidad con un ejemplo muy simple, que es un lápiz, la complejidad que tiene. Y está implícito también el conocimiento disperso. Nadie sabe cómo construir un lápiz. Entonces, esa idea de que nadie sabe cómo construir un lápiz es clave para comprenderlo. Entonces, cuando empiecen tal vez con estas dos puertitas, les van a dar ganas de leer los otros textos que son bastante más arduos y complejos, que son los que propone Alejandro y que son indispensables. Un camino abreviado también para entrar a estas ideas es Henry Hazlitt. Pero nuevamente, yo creo que hay que agarrar los textos de Hayek y comparto con Alejandro, vale la pena hacer el esfuerzo, pero requiere un esfuerzo y vale la pena. Muy bien, muchísimas gracias por responder entonces esa pregunta. A modo de finalizar, nos gustaría que nos dejen alguna conclusión en relación al homenajeado del día de hoy, para luego poder dar finalizado este encuentro. Bueno, yo básicamente les diría que Hayek para mí representa el Sócrates moderno, ¿no? El que decía, solo sé que nada sé. O sea, el Sócrates que iba y trataba de mostrarle a los demás que en realidad ellos tampoco sabían. Y que por eso Sócrates sabía más que los demás, pues comprendía la complejidad de los problemas. Y creo que Hayek da una comprensión, y por supuesto Hayek como tradición de la escuela austríaca, tomando a Adam Smith, coincido con Alejandro, tomando a Karl Menger, que para mí es tremendamente importante, tomando a Wicksell, y también es interesante que lo vean, por ejemplo, los que son economistas, que lean el debate entre Hayek y Keynes, porque eran amigos, se conocían, y Keynes comprendía las cosas que no comprendía, perdón, Hayek comprendía las cosas que no comprendía Keynes y le explicaba cuáles eran. Y entonces con el método socrático, se lo hacía a través de las preguntas. Entonces, a través de las preguntas le decía, pero cuando vos decís que la tasa de interés es tal cosa, acá decís como si fuera tal cosa, y acá decís que es otra. ¿Cuál es la tasa de interés para vos? Y eso lo hacía, como Keynes era muy inteligente, lo hacía reflexionar. Ahora en las respuestas, era muy inteligente, pero no sé si era tan honesto intelectualmente. Con las respuestas en las cartas le decía, bueno, en realidad eso yo ya no lo pienso más, ahora pienso otra cosa. Y cambiaba de tema, iba por otro lado. Pero iba aprendiendo. El problema es que se murió joven. Entonces Hayek nunca se le ocurrió que era necesario escribir un tratado para demostrar que eran falsas las teorías de Keynes. Le parecían totalmente falsas y el propio Keynes iba admitiendo sus falsedades. Entonces, o iba diciendo, iba escabullendo el bulto, digamos. Ahora, lo que es raro es que en las universidades no se enseñe justamente este diálogo, porque es muy fructífero. O sea que mi consejo para los que son economistas es que además de leer los libros de Hayek por un lado y los de Keynes por el otro, lean las cartas entre ambos y traten de entender los papers entre ambos, y ahí hay muchísimo conocimiento de la economía y muchísimo conocimiento de lo que nos falta comprender, o la imposibilidad del conocimiento, que jamás vamos a llegar a comprender. Comprender que no vamos a llegar a entender estos sistemas complejos como es la economía, nunca en su totalidad, como por ejemplo para poder predecir lo que va a pasar mañana o dentro de un año. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Lo escuchamos a Alejandro. Bueno, en el fondo es similar. A mí sí me gusta sobre todo la escuela escocesa y Hayek, es por la humildad con la que se acercan al fenómeno social. Somos personas falibles,
todo conocimiento es provisional, es temporario, es necesariamente falible. Si yo soy, y ahora en términos personales, soy liberal y quiero un Estado pequeño, es porque apenas sé qué es lo mejor para mí y me equivoco mucho buscando lo mejor para mí. Mal puedo decir qué es lo mejor para Agustín, para Guido, para cualquiera de las personas que están acá. Entonces quiero normas de interacción social lo más minimalistas posible para que cada uno busque a tientas su propia felicidad. Si yo creyese que hay fórmulas exactas de la felicidad y el bienestar, y no sería liberal. Trataría de que se impongan a la fuerza, porque son perfectas. No existe eso. Entonces, me parece que el enfoque de la escuela escocesa y de Hayek es muy humilde, y yo creo en eso. A mí me dan mucha incomodidad los convencidos, me genera mucha incomodidad porque la fuerza de un convencido para imponerme su convencimiento siempre es un peligro latente. Y hoy tengo ansiedad respecto de me dan ansiedad dos males que parecen contradictorios, pero uno es lo que decía Agustín, este cientificismo, esta irracionalidad disfrazada de razón, y la otra es exactamente lo opuesto, es la irracionalidad total, vivimos en tiempos muy poco ilustrados, en donde, por supuesto, yo no quiero censura ni nada por el estilo, pero también me preocupa que la gente coma fake news y teorías conspirativas como si fueran papas fritas, porque es muy difícil mantener la interacción social civilizada con gente que come teorías conspirativas como si fueran papas fritas. Entonces, en el medio del cientificismo y la razón irracional y la falta de ilustración y la irracionalidad total, está la visión de Hayek, de una razón moderada, humilde, instrumental, que nos lleve a éticas de mínima, a bajar los decibeles, a normas e instituciones que nos permitan a cada uno buscar su felicidad, que siempre es un proyecto individual y que siempre es un proyecto provisional. Por eso me gusta Friedrich Hayek. Muy bien, ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Alejandro y Agustín. Es un honor que hayan participado en este espacio. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el filósofo, político y economista británico, teórico del utilitarismo y uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico, John Stuart Mill, el sábado 21 de mayo por esta misma plataforma a las 18 horas. Así que nuevamente un agradecimiento para todos y los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias a todos.